Buen día, mis amadas hermanas, benditas del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté hoy y siempre con cada una de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 4, del verso 46 al 54. Segundo milagro del Señor Jesús en Caná de Galilea. Sanó al hijo de un noble. Dice así la palabra del Señor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta es la segunda oportunidad en que Jesús va a Galilea, ¿ya? Dice, donde había convertido el agua en vino, en el otro milagro, ¿ya? Vino un hombre entonces a él, dice que era un oficial del rey, ¿ya? Un hombre connotado, un hombre con jineta, por decirlo así, ¿no? Y dice que tenía una gran necesidad. Su hijo estaba enfermo. Seguramente, como vemos que él tenía cierta posición social, de seguro que no escatimó en los recursos para sanar a su hijo, pero no había obtenido nada. Su hijo estaba grave, a punto de morir, como él mismo lo expresa más adelante. Este hombre había escuchado del Señor, o quizás también había visto los milagros, y tomó la decisión desde Capernaum a Galilea de ir a buscar al Señor Jesús. Y cuando llega delante de él, le rogó, dice la palabra aquí. Vino a él y le rogó que descendiese. Capernaum estaba más o menos a unos 23 kilómetros de Galilea. Era una distancia considerable en ese tiempo. Ahora es más cortita, pero antes era de un día para otro. Y aquí Jesús, mire, le responde, no le responde conforme a su necesidad, a su ruego, porque en su ruego seguramente él se le cayeron las lágrimas. El Señor vio la angustia también de su corazón, pero también vio en el corazón de este hombre una fe naciente, una fe que estaba allí pequeña, pero estaba allí en su corazón. Y dice el Señor, le responde de esta forma: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Entonces, yo creo que este hombre había visto milagros del Señor, había visto las señales del Señor, a lo mejor había estado en la boda o había escuchado, no sé, pero yo creo que había visto. Por eso el Señor le dice: si no vieres señales y prodigios, no creeréis.
porque esta fe que tenía este hombre, aquí es lindo porque el Señor no se centra en la necesidad del hombre, se centra en la fe. Y esa fe es la que Él quiere rescatar, esa fe es la que Él quiere que madure, esa fe es la que Él quiere que sea creciente. Dice la palabra del Señor que a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Pero esta medida de fe, hermanas, no es una medida estándar, es una medida extensible. Por lo tanto, debemos ir conociendo al Señor cada día más para que esta fe crezca y se desarrolle. Lo mismo en este varón. Esta fe era pequeña, era incipiente, pero el Señor Jesús se centró en esa fe, porque esa fe el Señor necesitaba que la pusiera no en los milagros, no en las señales, sino que la pusiera en Él y en su palabra. Y el oficial, no entendiendo por qué el Señor no le respondió así, el Señor le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La palabra del Señor caló en esa pequeña fe que tenía este hombre y lo dejó libre de angustia, libre de aprehensión, y creyó. Y él se fue con esa palabra en el corazón. Ahora, el transcurso en el camino, seguramente él iba repitiendo solamente lo que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y se le fue acrecentando la fe en el camino: tu hijo vive. Y dice la palabra del Señor que cuando él ya descendía, imagínense toda la gente preocupada, él había llegado con angustia, y él va camino a ver a su hijo con esta palabra de que él ya vive. Y también los siervos, viendo la angustia, van, cuando se ven que este niño, este jovencito, se empieza a recuperar, van corriendo a avisarle. Y dice la palabra del Señor que cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Las mismas palabras que el Señor le había dado: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer. Mire el camino que había recorrido él. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió. ¿Qué entendió él? Que la palabra del Señor era efectiva, que el Señor era divino. Entendió que Jesús puede hacerlo de cualquier manera. El Señor quiso enseñarle a este varón que es al modo de Él, que es en el momento de Él. La fe debe descansar únicamente en Jesucristo y en su palabra. La palabra del Señor es la que produce, activa el milagro. Por eso dice, hay un texto que dice que las promesas del Señor son en el sí y en el amén para con nosotros. ¿Por qué dice para con nosotros? Porque cuando aquí se ve claro el ejemplo, el hombre recibió la palabra y él la creyó. Y cuando él la creyó, se hizo sí y se hizo amén. Y produjo el milagro. Entonces, amadas hermanas, las circunstancias nos mostrarán nuestra madurez en la fe. A veces tenemos que tiene que extenderse nuestra fe, y por eso pasamos por circunstancias.
El Señor quería enseñarle esta lección a este noble, ¿ya? Que Él es Dios, que Él hace como quiere y que puede traspasar límites, que solo hay que creer. En este caso el límite era la distancia. Y además, como Él le recalca aquí, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Que su fe no estuviera basada en los milagros. El Señor Jesucristo, siempre que hacía un milagro, trataba de no crear fama hacia Él. ¿Sabe por qué? Porque esa fama era basada en los milagros. Él quería que la gente creyera a su misión, que Él tenía un plan mayor, que era la redención, ¿cierto? Que es soberano, que es misericordioso. Hay que creer para ver. Aquí el hombre creyó y vio. Qué maravilloso es saber que en cada milagro, en cada acción que hizo el Señor Jesucristo, nos enseña a través de su palabra cómo alinear nuestra fe con sus promesas, con su palabra. Amada, a veces nosotros tenemos como este varón, como este noble, una fe incipiente. Y a veces en medio de las circunstancias, Dios nos está mostrando que tiene que crecer, que tienen que creer, que Él lo hace a su modo, que Él lo hace en su momento. Él es Dios, Él es soberano, Él es el Señor. La fe debe descansar solamente en el Señor Jesucristo y en su palabra. Amadas hermanas, ¿necesitas un milagro? Amén. El Señor te dice, aquí está para ti hoy.